Bueno. Buenas noches, hoy día 6 de noviembre, vamos a tener la clase de Derecho Romano. El último día de clase habíamos terminado con lo que era la tutela, curatela, y habíamos empezado a hablar un poco sobre las obligaciones. Y en el caso de las obligaciones, recuerdo que hablamos un poco de lo que era la figura de las obligaciones en términos muy, muy generales. Por ejemplo, el origen propio de la palabra obligación, que es obligar, o ligar a, ¿sí? O generar obligación, o generar un vínculo que una a varios sujetos. Y cuando vemos ese inicial concepto de obligación, lo que nos viene a la cabeza es una facultad que tenemos de cumplir algo, ¿sí? Una determinada conducta. Cuando Mariela se le puso aquí un montón de puntitos, ¿o tenía alguna pregunta? Rosa, Marlene. No, licenciado, disculpe, No, se me activó alguna tecla y se marcaron los puntitos, no disculpe. tenga pena, no se preocupe. Y entonces vemos que esta facultad, este cumplimiento de carácter vinculante, obligatorio, de cierta conducta, es, por ejemplo, en el caso de las delimitaciones contractuales en el ámbito civil, ¿no? Hay obligaciones y hay derechos, por otro lado. Una figura tal cual es cuando vamos a un centro comercial o vamos a un supermercado y compramos algo, ¿sí? Tenemos el derecho de escoger el producto bajo los lineamientos, la figura, lo que nos gusta y cuál es la obligación que tenemos, que cuando vamos a la caja hay que pagarlo, ¿sí? Y lo pagamos, ¿no? Esta es una carga de cumplimiento obligatorio, no es facultativo, diciendo, es que mire, como no tengo dinero, me lo voy a llevar y un día estos paso pagándole. No, esto no es así. Ni en las tiendas de barrio creo que ya es poco lo que se utiliza esta cuestión de pago a fin de mes, ¿no? La, la famosa figura del fiado, ¿no? Yo creo que son figuras que se han ido, primero, deteriorando y segundo, se han ido eliminando porque son muchas veces contrarias al comercio. Yo recuerdo que cuando era pequeño y mi mamá andaba muy corrida, mira, anda, tráete X cosa a la tienda y que si es que me lo apunte, que yo al final de la semana iba a pagar. Y efectivamente, al final de la semana, yo hubiera tronado, relampagueara, mi mamá iba y pagaba y se acabó el asunto. Era mucho de confianza ese tipo de figuras, ¿no? Y de conocer a las personas, porque obviamente el señor de la tienda conocía dónde vivíamos, conocíamos quiénes eran y conocía absolutamente la historia de la familia, ¿no? Entonces, yo creo que esto se ha ido eliminando. Sin embargo, esta figura de la obligación, que es el vínculo establecido para cumplir una conducta, Justiniano lo llamó como aquel vínculo jurídico al cual somos constreñidos a cumplir, a pagar o a hacer determinada circunstancia dentro de la ciudad de Roma. Así era como fue originalmente establecida la figura de la obligatio. ¿Sí? La obligatio, que es obligar. ¿Sí? Y por eso es que cuando se habla de obligaciones, siempre van a ver ustedes en los libros de derecho civil que es el vínculo que une a dos sujetos en donde
uno tiene que cumplir determinada conducta establecida en la norma. Es un concepto elementalísimo, precisamente porque en Roma así era, ¿no? También el digesto, encontramos, ¿se acuerdan de la figura del digesto, no? En el Corpus Juris Civilis habíamos estado viendo que el digesto decía que la esencia de la obligación no consiste en que se haga algo, sino que seamos obligados, o sea, seamos constreñidos al cumplimiento de algo, ¿no? Y si no lo hacemos, tenemos que pagar un costo de indemnización por no cumplimiento temporal. Pero esto no nos libera de la obligación de que en algún momento tengamos que hacer. Por eso el digesto de una cita de Paulo, aquel famoso jurista romano, estaba determinado de esa forma. Pero también estos conceptos del derecho romano fueron transformándose en el tiempo, a lo largo de la vida, y se evolucionó, entre comillas, pero la naturaleza propia de la obligación no cambió, ¿sí? Este autor italiano Bonfante, ¿sí?, que tiene un libro interesante, por eso, por si, yo creo que lo tiene, y hasta en la web, que se llama Instituciones del Derecho Romano, trata de desarrollar este concepto de la obligación, igual el concepto de delitos, y decía pues que dentro del derecho penal, el cumplimiento de la obligación es de carácter prohibitivo, ¿sí? El infractor queda obligado en tanto y en cuanto encuadre en el supuesto delictivo, ¿sí? Pero si no lo hace, si no encuadra su conducta en ese supuesto delictivo, no existe obligación de cumplimiento, ¿sí? A mí me van a poder juzgar por el delito de robo si tomé una cosa de ajena pertenencia con violencia. Le puse la pistola o rompí una puerta, entré, la robé, pero si yo no encuadro dentro de estos supuestos, no puedo ser juzgado porque no me obliga la norma a un cumplimiento efectivo si no está debidamente tipificado. En derecho penal, la obligación, si bien es cierto, es un vínculo, pero opera la inversa de. En el derecho civil, yo tengo que cumplirlo para que surja esta obligación. En el derecho penal, yo debo de enmarcarme en el supuesto para que surja la obligación de la condena, de la pena o de la sanción. ¿Ok? Por eso es que vemos desde distinta naturaleza, los romanos vieron desde distinta naturaleza la obligatio, desde el derecho penal, desde el derecho civil, desde el derecho de los contratos mismos. Por eso es que la obligatio es una responsabilidad, decían los romanos. Es una responsabilidad por incumplimiento, porque yo estoy obligado a cumplir la norma, pero cuando la incumplo, la obligación absolutamente me cae. Y posteriormente va cambiando y se habla de una figura que se llamó el nexum. Y no es medicina, porque así hay hasta un nombre de una medicina, ¿no? Nexum es aquel padre de familia que solicitaba un préstamo y adquiría una deuda, pero la responsabilidad y cumplimiento podía caerle a un hijo. Por lo tanto, ahí había un nexo vinculatorio entre el que pidió el crédito o el préstamo, el padre, y el cumplimiento del hijo, sobre todo cuando eran plazos muy largos y el padre corría el riesgo de muerte. Entonces, vean ustedes cómo los romanos también iban generando esas teorías, esas figuras para ir dándole una salida legal al cumplimiento de estas obligaciones. Y entonces llegamos a la época medieval moderna, donde se rescatan aquellas normas del Corpus Juris Civilis y los alemanes empiezan a utilizar las figuras de la obligación como deuda, como cumplimiento obligatorio,
como responsabilidad, en donde llegan a la conclusión de que todo esto lo mezclan y vuelven a aquella concepción original de que sea un vínculo que une a sujetos, a un sujeto deudor con un sujeto acreedor, ¿sí? Regresan a todo esto, fusionan todos estos conceptos de responsabilidad, de nexo, de deuda, de vinculaciones que llevaban a una misma consecuencia, que era obligación, un vínculo jurídico por el cual se unen dos personas de cumplimiento que hace la norma para constreñirnos efectivamente a que voluntaria o involuntariamente cumplamos. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los elementos de la obligación entonces? Tiene distintos elementos. El primero que podíamos hablar es los sujetos. ¿Sí? Esto de los sujetos es un tema de participación, ¿no? ¿Quiénes son los que participan en ese vínculo jurídico del cumplimiento de algo? ¿Sí? Bueno, originalmente se habló de un creditor, ¿sí? Y un debitor, ¿sí? Los que estudiaron perito contador o los auditores, así como el doctor, el profesor, el licenciado Gómez, sabrán que cuando se habla de crédito y débito, estamos hablando de deber y haber, ¿no? ¿Qué es lo que hay a mi favor? Y débito, ¿qué es lo que debo, ¿no? Entonces, los romanos fueron muy prácticos. Cuando hablaron de los sujetos, hablaron de un creditor que era un acreedor, ¿sí? Era a quien se le debía, quien tenía la disponibilidad, pero a quien se le debía. Y por el otro lado, el débitor, que era el sujeto deudor, el que tenía que cumplir de conformidad con la norma, la obligación, ¿sí? Del supuesto normativo. Entonces, aquí encontramos estos dos sujetos, porque los sujetos es el cumplimiento subjetivo de la obligación. Las personas que participan en ese vínculo jurídico y que el derecho establece como un elemento principal. Pero ojo, vean que los romanos iban más allá, iban desde el punto de vista de las personas, de los que realizaban el objeto. ¿Por qué? Porque las cosas no pueden obligarse por sí mismas, ¿sí? Las cosas son elementos de las personas y por lo tanto tenían claridad de que los únicos que se podían obligar eran las personas, que en algún momento había un bien que pertenecía a uno de los sujetos, pero la obligación era impersonae, era obligación personal. Y el único que podía violentar el cumplimiento era uno de los dos sujetos, el acreedor o el deudor. Así de sencillo. Por lo tanto, el vínculo jurídico constituye la obligación que une a los dos sujetos personalmente con la obligación. ¿Ok? Pero también dentro de los elementos se encuentra el objeto. Ya vimos el sujeto, que es muy sencillo, muy tradicional, pero también está el objeto, ¿no? El objeto de la obligación. Este es el otro elemento importante. ¿Por qué? Porque está constituido por la conducta o el comportamiento del deudor que debe de observar a favor del acreedor. Y aquí aparecen muchas figuras que las vamos a ir viendo muy rapidito, como el dare, es el dar, estaba el facere, que se refiere a una conducta propia, está el praestare, está el non facere,
¿sí? Pero no es de nombre Patricia. Vamos a verlos muy rápido ahorita. Y todos estos elementos de la conducta eran aplicables a uno de los sujetos. ¿A quién? Al deudor, ¿sí? Como una carga, ¿sí? Que tenía que demostrarla o aceptarla. Entonces encontramos el término dare, que era la transmisión del dominio de alguna cosa, el dar, ¿sí? El entregar. Y este término del dare era un elemento importante. ¿Por qué? Porque así fue como originalmente nacen las obligaciones. El dar algo, el entregar algo. En la permuta, por ejemplo, encontramos un dare por medio de los cuales los contratantes se obligan a transmitir la propiedad de una cosa, ¿no? El dar algo, pero me obligó a transmitirte no solo el darte, sino todos los elementos que puedan determinar el acreditamiento del derecho de propiedad. El dar. El facere era una conducta que consistía en un acto positivo, ¿sí? En hacer. Y el facere quería decir hacer. Vimos, la primera es dar. La segunda, hacer. ¿Qué quiere decir esto de hacer? Bueno, cuando una norma me obliga a hacer algo, ¿sí? Implicando la entrega no solo de hacer la cosa, o sea, de una cosa material, sino que pueda yo realizar algo a favor de otra persona, por ejemplo, la prestación de un servicio. Te voy a dar el caballo, pero yo te lo voy a llevar hasta donde estés. Si es a 2 días de camino, pues ahí te lo entregaré. Voy a cumplir esa obligación de entregarlo, pero haciendo algo también, trasladándome hasta ese lugar y entregándote la cosa. Podía ser, o podía ser solo la prestación del servicio. Yo te voy a ir a componer la cerca que queda a X tiempo y te la voy a reparar y ya. Podía ser solo el facere, el hacer algo, pero también podía involucrar el dare y el facere como parte de la obligación total. El término praestare. ¿Qué quiere decir el término praestare? Bueno, praestare se emplea para aludir el contenido de una obligación general. Hablamos de una prestación que consiste en dar, hacer, pero también se refería a algún comportamiento distinto de las dos. No es solo entregar, no es solo prestar el servicio, sino un elemento. Es cuando una persona se obligaba a garantizar de alguna forma una deuda, ¿sí? Y entonces podía ser una sustitución, una figura de la solidaridad, que después la vamos a ver, como el cumplimiento obligatorio de alguna deuda de otra persona, de un hijo, de un padre, de un amigo, sin que yo sea un garante, un vindex declarado en un documento, sino era una sustitución que se hacía alrededor de la obligación general. Por otro lado, había la conducta del no facere o el pati, que era el no hacer algo, el abstenerse de hacer algo, ¿sí? El no tolerar hacer algo. Un ejemplo podría ser un contrato de arrendamiento en donde no debía yo de obstaculizar que la persona viviera tranquilamente en la casa que yo le estaba dando de arrendamiento, ¿no? O me obligaba a no hacer algún camino que otorgara alguna servidumbre a través de ese terreno, porque había sido alquilado y se había sido alquilado totalmente sin alguna alteración del terreno en sí, ¿sí? Porque en todo caso lo que se tenía que pedir es una autorización del que estaba arrendando la propiedad. Y si éste no la daba, era de carácter prohibitivo, el no hacer, ¿sí? ¿Ok? O el pati. Por lo tanto, todas estas figuras debían de ser determinadas previamente por una norma. Si no existía una norma que encuadrara la conducta,
no podía realizarse por ninguno de los sujetos. Por eso es que es tan importante el derecho en la actualidad. Y hemos caído en incumplimientos, voy a utilizar un término, tal vez no sea el más propio, maliciosos, ¿no? Vamos a ver, nos obligamos, sacamos una tarjeta de crédito, pero hemos girado tanto que ya nos sobregiramos, ya no podemos cumplir la obligación y me voy a sacar otra tarjeta y con esa nueva tarjeta pago la otra y voy así en el círculo vicioso. Y luego incumplo la segunda y me cambio de residencia para que ya no me encuentren. Me cambio de trabajo para que ya no me persigan, si es que puedo o tengo la capacidad de conseguir un nuevo trabajo en otro lado. Cambio mis cuentas de banco para que no me embarguen, porque me van a embargar aquellas, o saco el dinero y abro nuevas, y entonces o pongo el dinero a nombre de mi esposo. O sea, encontramos una serie de actividades maliciosas con el objeto de no cumplir nuestras obligaciones. Y esto no es nuevo, esto viene ya de algunos años, en donde ha cambiado el panorama del cumplimiento de obligaciones. Eso no quiere decir que todos seamos así, no, obviamente que no. Hay un pequeño grupito, pues. Pero esto cambia la sistemática del cumplimiento de obligaciones y caemos en la reiteración del incumplimiento de obligaciones. Por este pequeño grupo, porque yo sí creo que la gran masa de personas cumplimos con nuestras obligaciones y no nos metemos a más de lo que no podemos hacer. Por eso hay que tener mucho cuidado con las tarjetas, hay que tener mucho cuidado con los préstamos. Los auditores tienen muy claro eso, ¿no? Yo puedo gastar lo que genero, no más que eso. Y eso debería ser una regla principal, ¿no? Principalísima en nuestra vida ordinaria, ¿no? Vemos el Estado hoy que subsiste a niveles de préstamos, ¿sí? Y esto no funciona porque veía yo que la deuda del Estado como Estado ya no la voy a terminar pagando yo, ni mis hijos, sino mis nietos, porque la deuda es tan alta que efectivamente no puede ser pagable en 10 años, en 15 años, ¿no? Y eso es a lo que se refería. Yo veía la historia y veía la historia de 1920, 1930 y 1940, hasta 1982, en donde Guatemala no tenía deuda externa, ¿sí? Ojo, no tenía deuda externa, hasta el año 82, ¿sí? Y posteriormente, perdón, hasta el año 85, ¿ya? Porque en el año 82 se empezaron a utilizar las reservas en oro, pero ya en el año 85, con la nueva democracia, los gobiernos empiezan a endeudar. ¿Con quién? Con organismos internacionales, con Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo y un montón de instituciones de estas, y empezamos a endeudarnos para funcionar. ¿Por qué antes sí no lo hacíamos? Porque había una puridad económica que no permitía que gastáramos más de lo que generábamos. Y eso como política es bien importante. Esto es salud económica, ¿no? Pero bueno, ya me estoy metiendo a camisa de 12 varas, que creo que no, pero había que sacar el tema un poquito, porque si seguimos a estas velocidades del endeudamiento, pues vamos a llegar a otro tipo de situaciones, ¿no? En donde, como en Argentina, en donde ya no se tiene capacidad de pago, entonces lo que se hace es emitir moneda
y aquí ya el licenciado Gómez podrá aclararnos más, cuando se emiten monedas sin respaldo empiezan las inflaciones, ¿sí? Estaba viendo yo que en Argentina está más o menos por el 1200% de inflación. Ya el peso argentino no vale mucho, ¿sí? La moneda venezolana, los bolívares, valen creo que 1 por 1.000.000, creo que está, ¿cómo se llama? De dólar, 1.000.000 de bolívares por dólar. Dice uno, ¿esto qué es? Por Dios santo. Pero bueno, entremos ya al tema del derecho romano. También se clasifican las obligaciones. Esos vínculos jurídicos entre deudor y acreedor originan que haya una sistemática efectiva con respecto a la creación de clasificaciones de obligaciones. Y aquí vamos a ver unas clasificaciones, no vamos a ver todas las que la doctrina del derecho romano desarrolla, porque son muchas, pero vamos a ver algunas que sí considero que son muy importantes. La clasificación atendiendo a los sujetos, ¿no? Pueden ser ambulatorias, son aquellas obligaciones que pertenecen a sujetos individualmente determinados desde un principio, ¿sí? Obligación de pagar daños ya a un animal, obligación que tiene el propietario frente a los arrendantes, la obligación de restituir cosas cuando se ha cometido violencia. Yo rompo una puerta, la tengo que restituir, ¿no? Tengo la obligación de componerla, ¿no? La obligación de reparar muros a un dueño de un inmueble sirviente cuando yo he incurrido en la actividad. Por lo tanto, estas obligaciones ambulatorias también se conocen con el nombre de la obligatio propter rem. Obligatio propter rem, ¿sí? Que son todas aquellas obligaciones que tienen la delimitación de un propietario desde un inicio y quién es el responsable de la misma, y que automáticamente entra en el carácter de deutor cuando se realiza una transgresión de la norma. ¿Sí? ¿Okay? 2, las obligaciones parciarias, mancomunadas o a prorrata, que son términos muy jurídicos, pero los romanos no lo tenían tan jurídico, sino lo desarrollaban o lo desarrollaron un poquito empíricamente, ¿no? Parciarias, mancomunadas o a prorrata. Cuando hablamos de mancomunadas en la actualidad, es porque hay un grupo de personas que son obligadas con respecto a un o más deudor. Por ejemplo, 100 personas que hay una sociedad y la sociedad contrata, pero aquí los socios son mancomunadamente responsables, por ejemplo. Entonces, todos son obligados, puede ser que solidariamente o de manera simple, ¿sí? Eso ya va a depender mucho de la naturaleza, pero todos están obligados. No es solo uno, ¿sí? Aunque es la sociedad, le va a caer a cada uno su pedacito de obligación, ¿no? Entonces, esto es donde hay un solo acreedor y hay varios deudores, hay una pluralidad de sujetos. Puede ser que también en esa relación pueda ser que haya muchos acreedores y muchos deudores. En el caso del Banco de Comercio, no sé si se acuerdan ustedes, había un deudor, que era el banco, y muchos acreedores, ¿sí? Y entonces, al final, el banco no tenía la capacidad para obligarse a devolver esta plata, sobre todo porque esa plata que había entrado por el banco, entiendo, conozco ya la metodología de esto, entró al banco y el banco lo colocó en una offshore fuera de Guatemala.
De acuerdo a las leyes bancarias tenía prohibición porque debería ser la offshore la obligada, ¿sí? Que ya posteriormente se reguló este tipo de figuras. Offshore quiere decir fuera de plaza, o sea, fuera del plaza de Guatemala. Entonces, ahí había había un deudor y muchos acreedores, porque a todos estos el banco les debía porque había metido la plata. Pero puede ser al revés también, ¿no? Muchos deudores y un acreedor o muchos acreedores. Es cuando hay pluralidad de sujetos, en tanto y en cuanto cada uno deberá de cumplir la misma. Puede ser que en algunos casos sea solidaria. ¿Qué quiere decir esto es solidaria? Bueno, que si uno paga, elimina la obligación de todos. Y todos, en forma individual, podrán obligarse a este que pagó de buena fe. Eso sería una obligación solidaria, pero los romanos no la tenían muy claro. Hablaban más de la mancomunidad, o sea, de que todos fueran responsables en una parte pequeña o una parte proporcional de la deuda. Por eso se habla a prorrata, ¿sí? Depende de lo que haya colocado dentro del grupo de personas, esa será la parte a la que está obligada cada uno de los deudores, ¿sí? Pero también la siguiente, si son las obligaciones correales, así le llamaban los romanos, o solidarias. Aquí sí encontramos otro elemento, ¿sí? En donde hay obligaciones con sujetos múltiples, ¿sí? Hay varios acreedores y hablando de solidaridad activa, en donde si uno de los deudores paga el cumplimiento total de la obligación, extinguirá la de los demás. ¿Y este podrá repetir contra los demás? Sí, podrá repetir. Es una facultad específica. Sin embargo, los romanos no tenían muy claro eso. Solo tenían la figura de la correalidad como una solidaridad en donde si uno pagaba extinguía la obligación de todos. Pero podrían haber también de carácter mixto, ¿no? Un grupo de personas en donde cada quien cargaba su bulto y un grupo de personas en donde uno que pagara extinguía la obligación de todos. Había mucha, no regulación, sino alguna delimitación en todos estos supuestos normativos. ¿Ok? Ya también hay otro tipo de clasificación de obligaciones, atendiendo al objeto, ¿sí? Y aquí es donde está el mayor número. Están las obligaciones divisibles o las indivisibles. O sea, siempre colocan contrario, ¿no? Divisibles son aquellas cosas que tienen una cómoda delimitación. Vamos a ver. Una propiedad de 100 metros de frente por 100 metros de fondo podía partirse en 50 metros de frente por 100 de fondo. Había una cómoda división. Ahí no hay problema, ¿sí? Ahora, habían cosas que no podían dividirse. Por ejemplo, un esclavo. No lo podían partir a la mitad o de la cintura para abajo, ¿no? No podían. ¿Por qué? Porque eran cuestiones que no admitían una cómoda división. Y esto sucede precisamente cuando Paulo, en el digesto, establece ese tipo de separación de obligaciones, en donde permite que de una manera propia hayan elementos o bienes que permitan ser fraccionados y otros que no pueden ser fraccionados porque hay una imposibilidad material, llamaba él dentro del derecho romano. Y esto era muy claro, los romanos lo tenían muy claro. Hay obligaciones que no se podían dividir, ¿sí? En el caso de Guatemala, vamos a poner un ejemplo y al día de hoy. Si yo tengo
una propiedad de 5 metros de frente por 10 metros de fondo, que todavía hay propiedades así en Guatemala, sobre todo en la zona 1 hay varias, en la zona 5 también, que tuve el conocimiento de un asunto, precisamente de la zona 5. Y si hubieran dos hermanos que son dueños de esos 5 metros por 10 de fondo, y decidieran partir la vivienda de 2,5 metros por 10, no podrían hacerlo. Porque las normas municipales prohíben esa división. Dice que se prohíbe dividir los bienes que tengan una medida mínima de 5 metros de frente y una medida mínima de 10 metros de fondo. No lo permite la municipalidad. Podrán poner ellos su pared, pero no les acepta el registro de la división de la cosa común. ¿Por qué? Porque hay normas que lo prohíben. Los romanos también tenían ese tipo de normas, pero habían otras que no necesariamente había que hacer una prohibición, porque era ilógico que yo vendiera una vaca a dos hermanos que era para ordeñar, por ejemplo. ¿Sí? Y yo me voy a quedar con la parte de las ubres y vos te quedas con la otra. No podía, porque se moría la vaca. Ahora, si era para el destace, sí, porque eso sí admitía una cómoda división. Pero si era para producir leche, no. O si era para que tuviera terneros, tampoco, porque de ahí no sirve. ¿Sí? Pero si era solo para carne, admitía cómoda división. Por eso es que los romanos eran muy prácticos, ¿sí? Y son divisibles las obligaciones de dar, son indivisibles aquellas obligaciones que no pueden ser fraccionadas. Así es sencillo, ¿ok? Estaban las obligaciones genéricas y las obligaciones específicas. Estas son un poquito casuísticas desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de la clasificación del género y la especificidad con respecto a bienes, ¿sí? Por ejemplo, si permitían que había muchos bienes o bienes de igual naturaleza, ¿sí? Y había bienes de específica naturaleza, una calidad que se hiciera delimitada, por ejemplo, entregar un libro es de carácter genérico, entregar un caballo, entregar una vaca, pero si la elección correspondía ya no entregarla a una persona, sino imponer condiciones de entrega, ¿sí? A un tercero que estaba en un lugar X, ya era ya no era solo el libro como una obligación, sino era el trasladar ese libro general, pero de manera específica a otra persona que se encontraba en otro lugar, por ejemplo, ¿sí? Y solo hasta que se encontrara esa persona y se entregara a esa persona en forma específica, la obligación se extinguía. Pero si era la entrega de una obligación de compra-venta, pues ahí se extinguía, mientras que la otra tenía condiciones propias, en forma específica, por eso se llamaban específicas, porque había una calificación directa de este tipo de elementos para que se pudiera cumplir. De ahí estaban las obligaciones alternativas y las obligaciones facultativas. Cuando hablamos de alternativas, que me obliga a tener varias opciones, ¿sí? Varias consecuencias. Yo puedo entregar un costal de frijol o un costal de maíz, por ejemplo, ¿sí? Hay una alternatividad, hay una opción que yo puedo hacer. ¿Desde el punto de vista de quién? Del acreedor, ¿sí?
Ahora, las facultativas son aquellas que se extinguen cuando el deudor puede cumplir, ¿sí? Una prestación, ¿sí? En alguna forma puede, vamos a ver, podría pagar en dinero, podría pagar en trabajo, o sea, él al cumplirla, el pago en dinero o en trabajo extinguía la obligación, ¿sí? Mientras que las alternativas eran aquellas en donde se extinguía cuando habían varias opciones que estuvieran previamente determinadas. Por eso la palabra alter, ¿sí? Hay varias, podía ser yo dos, les puse, pero podían ser tres, podían ser cuatro. Pero facultativas es donde yo podía cumplirlas de determinada forma como deudor. Por eso es que si no podía cumplirla, también yo era obligado a restituir una cantidad X en concepto de daños causados, ¿sí? Por eso es que era importantísimo tener claro cuáles eran las alternativas que tenía y cuáles eran las facultades que tenía. Pero también había una clasificación de atendiendo al derecho por el cual se originan las obligaciones, ¿sí? Y aquí encontramos las obligaciones civiles y las honorarias. Las civiles eran las que encuadraban dentro del jus civil. Ahí no hay ningún problema, eran las que el derecho civil establecía. Sin embargo, recordemos que había, paralelamente al derecho civil, había un derecho honorario, un derecho de honor. Originalmente, el ser un magistrado era un cargo honorario que no se recibía retribución, sino era simple y llanamente un estatus de cumplimiento, porque me daba poder, me daba autoritas, una potestas y una autoritas, que me hacían que el cumplimiento de mi labor, de mi función, fuera dirigido a todos, pero emanada de normas que no eran de derecho civil, sino de un derecho honorario que era exclusivamente a determinadas personas por razón de los cargos, por razón del estatus social que tenía. Si era patricio, pues tenía un cierto rigorismo de normas. Si era magistrado, tenía que cumplir con ciertas características, ¿no? También estaban las obligaciones que tenían relación con la eficacia procesal. ¿Se recuerdan que cuando vimos el derecho procesal, vimos que nace el derecho procesal para resolver conflictos? ¿Qué clase de conflictos? Todos, ¿sí? El Estado se da cuenta que si dos personas se pelean no hay ningún problema, pero si 10.000 se pelean contra 100.000, entonces la paz social se altera. Y entonces dijeron los romanos, no, tenemos que ingresar en ese ámbito precisamente para regular ese tipo de cosas. El derecho civil. Pero atrás del derecho civil había un derecho natural también, que la ley de las 12 tablas de alguna forma lo reguló. Entonces aquí encontramos obligaciones civiles y obligaciones naturales. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha pasado en la actualidad? Bueno, en la actualidad es que el derecho civil, por lo menos en Guatemala, ha incrustado aquel derecho natural y lo ha regulado. ¿Sí? Derecho a la vida. ¿Derecho natural o no? Sí, es un derecho natural. Y entonces lo que hizo fue que en la Constitución lo reguló.
Pero también lo reguló en el derecho civil, ¿sí? Al hijo que está por nacer se le tiende por nacido siempre y cuando venga en condiciones de viabilidad. Este concepto del derecho civil propio guatemalteco se queda corto frente a la norma constitucional. No, al no nacido se le tiene por protegido desde el momento de la concepción. Derecho civil habla de la viabilidad, ¿sí? O sea, que venga en condiciones naturales que permitan su vida posterior al nacimiento. Aquí no, aquí la protege desde el momento en que hay un óvulo que es permeado por un espermatozoide, por uno o varios, ¿no? Pero está hablando de la normalidad. Entonces, este tipo de situaciones también lo reguló el derecho romano. Las civiles eran todas aquellas que venían de una regulación específica del origen del derecho, ¿sí? La obligación civil. Mientras que en el otro, aquellas normas que venían a través del mores maiorum, de la costumbre de los antepasados, pero que tenían eficacia a la luz del derecho romano, ¿sí? Y aquí encontramos una calificación muy grande con respecto a ambas figuras, ¿no? Aquellas que estaban en la ley de las 12 tablas, aquellas que estaban ya en el derecho regulado, y algunas otras que estaban diseminadas como una costumbre que a través de la traditio, de la tradición, iban pasándose de generación en generación, ¿ya? Por eso es que el Senado consulto, cuando analizaba este tipo de figuras, decía que el derecho natural era inalterable, porque el nacimiento y la vida, hasta llegar a la muerte, eran pasos que no se podían alterar por ninguna situación del derecho civil. Todos sabemos cuándo nacimos, todos los que estamos aquí, los 48. Por cierto, no llegamos a 50. Los 48 sabemos cuándo nacimos y de dónde nacimos, ¿sí? Nacimos X día, de X mes, de X año, y nuestra madre fue tal persona. Eso lo sabemos, ¿sí o no? Sí, aquí todos lo sabemos. Bueno, pero ¿cuándo vamos a morir? ¿Lo sabemos? No, eso es derecho natural. Y no lo sabemos simple y llanamente porque no obstante nuestra cartilla de la garantía tiene una fecha de caducidad. Pero esa no la conocemos ninguno de los que estamos aquí. La conocerá un ser superior, ¿no? Pero nosotros no lo sabemos. Sí, puede ser que yo mañana, puede ser que en un mes, en 2 años, en 5, en 30, en 40, ya más ya creo que no. Pero bueno, fallezca, ¿no? O me vaya, o me pase algo, no lo sabemos, ninguno lo sabemos. Eso es derecho natural. Por eso es que los romanos decían dentro de sus contenidos legales que todos sabíamos de dónde y cuándo proveníamos, pero no sabíamos o no sabemos cuándo vamos a terminar la vida terrena aquí en la tierra. No lo tenían muy claro, muy claro. Y de ese segundo paso, nadie nos vamos a escapar, ¿sí? Aunque digan aquí algunos, que creo que no, que van a ser eternos, de carne y hueso, yo creo que no. Yo creo que nos vamos a ir unos más temprano y otros más tarde, pero este paso nos tendrá que llegar a algunos, ¿no? Los romanos lo tenían muy, muy claro, muy claro. Bueno, ahí terminamos un poquito ya las clasificaciones, ya no me voy a meter en más de las clasificaciones y vamos a entrar a las fuentes de las obligaciones. ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones? Los romanos atendieron mucho a las figuras que eran dos. Los romanos encuadraron todas estas fuentes de las obligaciones en dos.
Una, los contratos, y ¿qué es un contrato? Es cuando dos o más personas se obligan recíprocamente, establecen normas de derecho de cumplimiento efectivo. Concepto elemental de contrato, ¿sí? Y la otra figura, los delitos. Pero los delitos en el derecho están claramente definidos y los romanos tenían también claramente definidos los contratos. Por lo tanto, estas dos figuras, podríamos resumir que los romanos tenían estas dos figuras como las fuentes primigenias de las obligaciones. Similar a lo del día de hoy de nosotros en el derecho civil, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones? Los contratos, ¿sí? Los contratos que son números clausus, algunos números clausus, quiero decir que están específicamente regulados en la ley. ¿Sí? Contrato de arrendamiento, contrato de sociedad, contrato de mutuo, de permuta, y todos los contratos que vamos a ver en la próxima clase. ¿Sí? Que están típicamente regulados. Pero en el derecho mercantil hay otro tipo de contratos, que son los no típicamente regulados. ¿Sí? Vamos a encontrar en el contrato mercantil hoy el underwriting, bueno, hay contratos que ya están regulados, como el factoring, como el leasing, que eran contratos atípicos hace algunos años, pero por los conflictos que empezaron a generar en el ámbito de las obligaciones y sobre todo en el ámbito del pago de impuestos, fue necesario regularlos, ¿no? Pero existen un gran grupo de todavía contratos que no están debidamente regulados en nuestra sistemática. Pero los delitos sí están típicamente calificados. Algo que no está típicamente calificado no es delito. Podrá ser otra cosa, pero no es delito. Entonces, los romanos estaban bien claros. Estos dos elementos, contratos y delitos son los que generan obligaciones. Y más allá de esto, no. El digesto los desarrolló, las institutas lo desarrolló, que eran fuente de las obligaciones, las cosas cotidianas que hacemos, ¿no? Si vamos a la tienda, si vamos al súper, si vamos a la carnicería, hay contrato de compraventa, sí, son cosas cotidianas, pero muchos de estos no son contratos formales. Yo para ir a comprar carne a la carnicería no necesito hacer un contrato con una persona, ¿no? Nos ponemos de acuerdo que carne quiero, en el precio, y si va mi esposa y si va mi hija mayor, le regatea hasta el último centavo y ya nos ponemos de acuerdo y pagamos. ¿Sí? Entonces, ojo, habían contratos verbales y habían contratos escritos. Y los romanos eran muy prácticos. Aquellas cosas que generan la cotidianidad no generan un contrato escrito, sino una modalidad de contrato verbal. Hoy nosotros tenemos mucha clase de contratos, hasta los contratos de adhesión, ¿no? Aquellos contratos que ya están preescritos, ya están preestablecidos y que nosotros cuando queremos hacer algo, por ejemplo, el contrato de tarjeta de crédito. Cuando queremos una tarjeta de crédito, nos hacen ver, nos enseñan un contrato con una letrita tan chiquita que uno la firma, pero el que se compromete, pues tiene que cumplir, ¿no? Y tiene que cumplir, y así es como efectivamente me adhiero yo a todas las condiciones de la tarjeta de crédito. El contrato de depósito, cuando quiero abrir una cuenta en un banco, es exactamente lo mismo. Ya las condiciones están preestablecidas y yo lo que hago es adherirme a las condiciones del contrato. Pero en Roma no. En Roma solo había contratos verbales y contratos escritos. ¿Sí? Y había delitos típicamente regulados y aquello que no estuviera típicamente regulado no era delito. ¿Ya? Y entramos a los conceptos. ¿Qué es un contrato? Bueno, es acuerdo de voluntades que tengan por objeto producir obligaciones civiles y puede ser de forma escrita o puede ser de forma
verbal. Y el delito es un hecho castigado por la ley que está típicamente regulado en una norma. Pero también existían los cuasi-contrato y los cuasi-delito como formas de generar obligaciones. ¿Qué es un cuasi-contrato? No es un casi-contrato, porque no es esa la concepción, sino que es un contrato que es semejante a los que existen, pero carece de alguno de los elementos propios. ¿Sí? Ese es un contrato, es un cuasi-contrato. Tiene todos, pero le falta uno. Y al carecer de ese único elemento, pues ya no es un contrato típico, pero es un cuasi-contrato. Y los romanos encontraron en esa facultad un elemento propio. En Guatemala, un cuasi-contrato no produce efectos jurídicos más que los que las partes quieran realizar. Hay un contrato típico, pero le falta un elemento. Pero los dos están de acuerdo en cumplirlo y lo cumplen. ¿Sí? Pero el cuasicontrato tal cual no existe como una figura de cumplimiento obligatorio. Habrán figuras como la representación aparente, el contrato ficticio, figuras como estas, pero que de alguna forma obliga solo a los sujetos. Pero irse a un tribunal a demostrar un cuasi contrato, lo más probable es que no va a prosperar absolutamente nada. Ahora, el cuasi delito son hechos ilícitos, o sea, contrarios al orden, pero que no están clasificados como delito. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver, voy yo en mi carro y se me pasa un perrito y ¡rum! Me lo echo. Chuchicidio. No existe el chuchicidio. No existe el chuchicidio. Por lo tanto, no hay delito. Pero me puedo sentir mal. Bueno, me gustan los animalitos, los perritos, sobre todo, me encantan. De hecho, tenemos dos aquí, dos perritos. Y pues me dolería mucho que pasara eso, pero delito no me voy a ir preso por eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los romanos también delimitaron esta figura. En Guatemala, nadie puede ser juzgado por un cuasi delito, ¿sí? O es delito o no es delito. Y ya, el asunto está terminado. Pero no está la figura del cuasi delito o del cuasi contrato como elemento propio de la regulación. ¿Ok? También estaban como otras fuentes de las obligaciones los pactos. Los pactos que serán acuerdos entre dos o más personas que respondían a el cumplimiento de figuras que podían generar algún tipo de obligación, pero que eran acuerdos propios de los sujetos, ¿no? No es un contrato, no es un cuasi contrato, sino nos vamos a obligar mutuamente a hacer algo, ¿sí? Y ellos se ponían de acuerdo, entonces habían pactos abyectos, pactos pretorios, pactos legítimos, que tenían algunas diferencias. Por ejemplo, los abyectos eran aquellos en donde se tenía la intención por parte de los contratantes de cumplir el contrato. Había una buena fe. Y los sujetos podían modificar las condiciones de estos acuerdos. Entonces eran pactos abyectos, ¿sí? O sea, que existía una buena fe manifiesta y por lo tanto podían modificarse, podían alterarse, podían mejorarse o darse ciertas retribuciones adicionales. Mientras que estos eran abyectos. Mientras que los pactos pretorios eran aquellos pactos que el pretor concedía dentro de un elemento de protección procesal a los sujetos, ¿sí? Por eso eran pretorios,
porque era el que decía cómo se debía de arreglar. Hoy los jueces, por lo menos los de familia, pueden proponer fórmulas ecuánimes para resolver un asunto, igual que los laborales, ¿sí? Mire, pero yo soy el patrono, pero entré en quiebra y no tengo dinero. ¿Y a qué se dedicaba? Bueno, yo era un impresor, pero tengo ahí varias máquinas que podría darle en pago al ex trabajador. Entonces el juez entra como un amigable componedor y le pregunta al trabajador, y el trabajador dice, sí, sí, por supuesto, esto me va a servir para trabajar y voy a buscar qué hago. Y acepta en pago de sus obligaciones una máquina, ¿sí? Entonces, esto es un acuerdo de esas atribuciones que tenían los pretores. Y los pactos legítimos, los pretorios y los legítimos, que eran aquellos pactos que se encontraban protegidos por alguna constitución imperial, ¿sí? Una constitución imperial que había establecido cierta figura, pues eran legítimos, ¿ok? También estaba la ley, que era más o menos esto de los pactos legítimos, porque si estaba en una constitución era porque estaba en una ley. Estaba también las obligaciones generadas a través de la sentencia en un proceso judicial o declaraciones unilaterales. En Guatemala hay un contrato unilateral. Si ustedes van a decir un contrato, si son los contratos son de dos partes, no, pero hay un contrato unilateral que es la oferta al público, en donde el único que se obliga al cumplimiento de la oferta al público es el oferente, ¿sí? Solo por hoy, zapatos de mujer a 3 por 1. Pague 1 y lleve 3. Y les apuesto que esa zapatería de mujeres va a estar con 10 cuadras de cola, ¿no? Porque yo no sé por qué las mujeres tienen esa virtud, podríamos llamar, no defecto, de comprar zapatos y zapatos y zapatos. Pero no sé por qué. Sí, ¿verdad que sí, Johanna? Ana, a la puchica, Silvia, y Sí, licenciado. están aceptando absolutamente, son confesas, por Dios santo. Bueno, también, solo para terminar, voy a referirme a 3 figuras que tienen que ver con las obligaciones. La mora, la mora es una pena como consecuencia del incumplimiento de la obligación. ¿Sí? Es el retardo culpable, doloso del cumplimiento de la obligación. Y los romanos tenían clara esa figura. Usted no cumplió en tiempo, pague una mora. ¿Sí? Pague una mora por deber, pague una mora porque no pagó en su momento, porque no pagó en el lugar. ¿Sí? La mora era un elemento bien importante que hasta el día de hoy la encontramos regulada en los bancos, regulada en las tarjetas de crédito, regulada en las casas de empeño, regulada en los contratos mercantiles, en los contratos donde se establece obligaciones. Pero también el cumplimiento de las obligaciones genera 2 figuras, ¿sí? El dolo y la culpa, ¿sí? El dolo, ¿qué es el dolo? Es el incumplimiento voluntario de una obligación con el objeto de dañar al acreedor, ¿sí? Tiene varios elementos. Cumplimiento voluntario, ¿sí? Dañar al acreedor, ¿sí? Estas figuras tienen que ser demostrables ante un órgano jurisdiccional, ¿no? Que yo dolosamente incumplí para dañar al acreedor. También el dolo en los delitos se da. El delito de lesiones, ¿no?
Puede ser que yo vaya muy bien y mi vecino que viene borracho se atraviesa la calle y me lo paso llevando. Ahí no hay dolo, ahí hay culpa, ¿sí? Porque le ocasioné un daño, pero fue por falta de cuidado, fue por negligencia, por imprudencia o impericia mía, pues podría ser por cualquiera de los tres. Pero si mi vecino está en la banqueta y yo lo veo y me subo a la banqueta y le echo el carro y me lo paso llevando a corbata, ahí ya no hay culpa. ¿Por qué? Porque la intención mía era ocasionarle daño. Esa es la diferencia, la intencionalidad. En el dolo hay intención. En la culpa hay falta de cuidado, porque puede haber negligencia, impericia o imprudencia. Cualquiera de estos tres elementos. Y ambas diferencias son aplicables al dolo de las obligaciones y al dolo en el delito. Y estos son elementos que tienen que ver con la culpa de las obligaciones y la culpa de los delitos. ¿Ok? Ya con esto termino. Y la próxima clase, la clase final, vamos a ir viendo los contratos. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles. Va a ser la última clase, así que pues les deseo lo mejor. De todos modos vamos a platicar el miércoles y pues que tengan una buena noche. ¿Ok? Muchas gracias, doctor.